Ahí va. Bueno, para repasar un poquito entonces, ¿qué era un virus? ¿Sí? Es un agente infeccioso, es totalmente visto a nivel microscópico, ¿no? Casi en microscopio electrónico, si es que se puede. No tiene célula, por lo que no es considerado un ser vivo. Solo necesita otra célula para poder multiplicarse. ¿En qué organismos pueden reproducirse? Bueno, en todos los organismos, desde los animales, plantas, bueno, todo, las bacterias, por eso comentábamos que la otra vez había los virus que infectan a las bacterias se llamaban bacteriófagos, y a las arqueas también. ¿De qué manera se pueden observar? Bueno, son muy pequeños, como les comentaba, o sea que se necesita un microscopio electrónico. Bueno, hay algunas excepciones como Megavirus chilensis, es tan grande que por eso se dice megavirus, que se puede ver, pero es muy complicado, ¿sí? La mayoría es al microscopio electrónico. Bueno, hay virus vegetales, virus animales, bacteriófagos. Obviamente que los virus vegetales afectan, ¿sí?, a células vegetales. Tienen cápsides en forma helicoidal. Generalmente es muy raro encontrar un virus que afecte a los vegetales, pero sí los hay. Generalmente son viroides, seguramente va a estar mencionado acá. Son viroides que solamente los viroides están formados por ácidos nucleicos. Es como que si fueran sin la cápside. Pero el virus que afecta a los vegetales tiene una cápside de forma helicoidal. Los virus animales, bueno, ya sabemos que hay millones. Las cápsides tienen forma siempre generalmente icosaédrica, más redondita, y los bacteriófagos atacan las bacterias y son muy de mixtos, dice ahí, bueno, de formas muy diversas. El que parecía, ¿se acuerdan que habíamos visto que parecía como un alien? Bueno, ese era un bacteriófago, así que no vamos a encontrar esos virus animales y vegetales. Ese justamente que tenemos acá a la izquierda es un bacteriófago, ¿sí? Que está formado por una cápside, la cabeza, que es una proteína, siempre la cápside es proteína, y dentro tiene un ácido nucleico, el ADN, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico. Tiene una vaina, todo eso está formado también por proteínas, una placa. Bueno, eso queda afuera cuando se inyecta el ácido nucleico. También puede ser, ¿sí?, como el tenemos a la derecha, que generalmente esos son, más que nada afectan a los animales, bueno, y tienen moléculas de ácido nucleico, y ahí generalmente van a tener ARN, y no lo menciona, bueno, como que lo hace más general, pero generalmente vamos a tener moléculas de ácido ribonucleico, ¿sí?, por una cubierta proteica. Bueno, entonces el virus se acoplaba a una célula, ¿sí? Entonces inyecta ese ácido nucleico, que les vuelvo a mencionar porque es importante, tiene ADN o ARN. El ácido nucleico viral se replica, ¿por qué? Porque utilizan los mecanismos del hospedador, ¿no? Todas las enzimas, no tiene enzimas, no tiene nada, entonces necesita los mecanismos de ADN, en realidad de transcripción y de traducción de la célula. No tienen como para hacer la síntesis de proteína ellos. Entonces el ácido nucleico viral se agrupa en partículas virales y abandona la célula, que eso se acuerdan que habíamos visto como el ciclo lítico. ¿Sí? Habían dos ciclos que estaban muy bien en el apunte. Agarré este PowerPoint de otra profesora del instituto, porque están buenos los dibujitos, ¿sí? Pero acuérdense que está la guía y ahí habíamos visto también el ciclo lítico y el ciclo lisogénico, que el ciclo lisogénico quedaba el ADN dentro del cromosoma bacteriano. Enfermedades, vamos a lo más importante que podemos ver. Seguramente va a aparecer el coronavirus, ya después no lo tenemos acá en la guía, ni tampoco en los Power, ni nada, obviamente, ¿no? Porque es de ahora. Pero ya después les voy a mandar por las dudas que
tomen algo, ¿sí? De coronavirus. Ahora cuando termine la clase yo les voy a mandar. Bueno, estos son otros, por ejemplo el virus ébola, ¿no? En realidad son 3 grupitos, Filoviridae tiene 3 grupos, que es ebolavirus, margovirus y cuevavirus. Bueno, todos estos países, ¿sí? Lo podemos encontrar. Tiene 5 especies, todos estos países, como menciona ahí abajo de la fotito, en Sudán, República Democrática del Congo. Bueno, ahí es donde primero se empezaron a observar, ¿no es cierto?, estos virus. Y justamente si ven, el género ebolavirus tiene 5 especies, justamente algunos tienen el epíteto específico justamente de los lugares en donde se encuentra. Bueno, acá tenemos otros, ¿sí? Que son los 3 que les va a sonar, que es el Zika, dengue y chikungunya, que son transmitidos por los mosquitos, ¿sí? El Zika causa una conjuntivitis, o un comezón, escalofrío, salpullido. El dengue son manchas rojas en la piel, dolor en los ojos. Y el chikungunya duelen muchísimo las articulaciones, producen náuseas, bueno, etc. Es como que sea mucho dolor, ¿no? También es producido por virus. Bueno, conocemos el virus del SIDA, ¿sí? Es una enfermedad causada por el VIH, ¿no es cierto? Y lo que hace es ocasionar la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la padece. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay, no es cierto, con VIH o HIV, que es lo mismo, y el SIDA, ¿no? El HIV es el virus de inmunodeficiencia humana, entonces ataca a las células del sistema inmune, el sistema inmunológico. Entonces, la persona termina generalmente padeciendo un montón de otras enfermedades, porque no por el HIV, sino por otros virus, ¿sí? O por otras enfermedades, porque le disminuye el sistema inmunológico. Y SIDA es digamos como que sería la enfermedad, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Ya se presenta en estados muy avanzados de HIV, y se define, como dice ahí, por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones. O sea, ven que pueden aparecer cualquier de otras infecciones. Se transmite, obviamente, son enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Bueno, ahí vemos algunas manchas que ocasionan. Y ahí lo vemos, al virus del HIV, ¿sí? Donde el ácido nucleico es ARN, también como el coronavirus, es muy parecido a nada más que todo lo que es la cápside parece una coronita, por eso se le dice coronavirus a todos los coronavirus, como ya hemos escuchado, ¿no es cierto? Tiene enzimas, y ustedes dirán, pero si dijimos que no tenía enzimas, sí, estos tienen enzimas, todos los virus que tienen ARN, ácido ribonucleico, tienen enzimas. ¿Por qué? Porque necesitan ir al revés del dogma. ¿Se acuerdan que el dogma central de la biología era de ADN a ARN y de ahí a proteínas? Bueno, como ellos tienen ARN, tiene que haber algo que lo pase, ¿sí?, hacia ADN para que la célula copie su información. Entonces tiene las transcriptasas inversas, ¿sí? Son las enzimas del VIH. Bueno, la hepatitis también, enfermedades virales que, como sabemos, hay distintos tipos, la A, la B, la C, la D, la E, ¿sí? Y la A es la más común porque es la transmitida por alimentos, por aguas contaminadas, y ataca al hígado, una insuficiencia hepática aguda. La B es por transmisión sexual, bueno, de transfusiones, agujas, ¿sí? Por compartir agujas, muy parecido a la transmisión del HIV.
esa puede causar hepatopatía crónica, ¿sí? Defectos en el hígado, pero más crónico, cirrosis o cáncer en el hígado. La C, también por transfusiones, compartir agujas, buena acupuntura, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a esos lugares donde hay agujas, o etcétera, ¿sí? La vía sexual es un poco menos frecuente, pero lo hay la C. Y puede causar hepatitis también crónica, cirrosis y tumores. La D sexual, transfusiones, compartir agujas, ven, todas muy parecidas. Contacto con personas con hepatitis B, bueno, puede originar la D y causar hepatitis crónica. Y la E, alimentos y aguas contaminadas, insuficiencia hepática aguda e incluso la muerte, las complicaciones. Bueno, y también, como yo les comentaba al principio, no solamente hay virus, ¿sí? Que los virus pueden ser constituidos por ADN o ARN, ¿no? Y la cubierta proteica, sino que también puede haber priones, ¿sí? Los priones son solamente formados por proteínas, ¿no? Por ejemplo, el virus de la vaca loca, se le dice virus, pero en realidad son priones, que es solamente proteína. Y los viroides son constituidos por ARN, ¿m? Solamente, es como el ácido nucleico solito, sin cápside. Eso generalmente afecta más a las plantas. Los viroides entonces son partículas, ¿sí?, de ARN. Como yo les comenté, no son seres vivos, ¿sí?, ni los priones, ni los virus, ni los viroides, ¿no? Porque siempre necesitan una célula para parasitar, para reproducirse, ¿no? Tienen ARN entonces monocatenario, que es solamente una hebra, es circular, puede ser también lineal, y no tienen protección de ningún tipo de ninguna proteína. No actúa está bien puesto ahí que no actúa ese ARN como el mensajero, ¿sí? Porque dice, se sabe que el viroide no actúa como ARN mensajero, que se deja traducir en proteínas por los ribosomas de la célula huésped, ¿sí? Entonces, no es que actúa como el mensajero, sino que actúa como el ARN del virus, de los virus, sino que hay algo que, alguna enzima, seguramente transcriptasa inversa, que pasa del ARN al ADN, ¿sí? Pero no actuaría como ARN mensajero. Los priones son solamente proteínas, son partículas infecciosas pero proteínicas, ¿sí? Están compuestos por proteínas, bueno, el punto B, tienen un gran poder de asociación, ¿sí? O sea, se asocian a otras proteínas, entonces ahí es donde afecta y donde produce el cambio, ¿no?, en la enfermedad, porque no tenemos todavía conocimiento de que proteínas puedan pasar a hacer se copie esa información a una molécula, por ejemplo, de ARN, no se podría, ¿no? Pero ¿cómo ejercerían la enfermedad? Y por qué se asocian con otras proteínas. ¿Por cuáles? Por proteínas hidrófilas, ¿no?, de las membranas celulares, las proteínas integrales, las proteínas periféricas. Entonces ahí es cuando ejerce la acción. Entonces tienen capacidad para producir nuevos priones, ¿sí? ¿Y dónde afectan mucho más? A las células nerviosas del sistema nervioso central. Por eso todas las enfermedades que producen los priones generalmente son del sistema nervioso central. Enfermedades nerviosas. Bueno, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Ven como demencia progresiva, fasciculaciones mioclónicas, ataxia, somnolencia, o sea, son todas enfermedades del sistema nervioso. Acá hay otra que, por ejemplo, menciona el insomnio familiar fatal, que es otro causado por prión, alucinaciones, coma y muerte, bueno. Y el CURU también es otra enfermedad, ¿sí?, de prión, que ahí lo vemos, es una neuropatía causada por un prión que se encuentra en el tejido cerebral humano
obviamente contaminado por este tipo de proteína, y que va empeorando más sucesivamente y con el tiempo, y bueno, ahí causa obviamente los defectos, ¿no? Muy parecido a lo que es los síntomas de las vacas locas. Es precedente a esa enfermedad. ¿Se puede curar? No, no. Hasta ahora no. Habría que ver si Ah, hay algún tipo de nuevos estudios, ¿no es cierto? Pero hasta lo que yo tenía entendido que no tenía tratamiento. Tal vez tenga algún tratamiento como para atenuar un poco los síntomas, pero no sé si hay cura total. Habrá que verlo, ya lo voy a investigar, a ver si hay algo nuevo. Pero, por ejemplo, el virus de la vaca loca y todo lo que produce, que es el virus de la vaca loca, bueno, produce enfermedades muy parecido al curú, ya, o al Creutzfeldt-Jakob, son muy parecidos todos. Entonces, mirá cómo va y se corta el cerebro, que muestra una patología espongiforme característica de esta enfermedad. O sea, ves cómo va deteriorando la célula del sistema nervioso central. Entonces es muy difícil que volverlo para atrás. Por ahí al principio de la enfermedad se puede detener con algo, pero es muy difícil después regenerar esas células nerviosas. Siempre las enfermedades del sistema nervioso central es muy difícil, como siempre digo, hasta ahora, este, eh, curar, ¿sí? Porque no se regenera, ¿sí? Una vez que está perdido el tejido nervioso, ya es muy difícil que se vuelva a recuperar. Como el hígado, ¿sí? Como el hígado. Por eso también están todas las hepatitis que también son muy difíciles de volver atrás, ¿sí? A no ser que haya el hígado se puede hacer no me sale, eh, no me sale la palabra de sacar el un hígado, implante. un trasplante, claro, un trasplante. Ahí sería muy bien, gracias, Nair. Trasplanter. Ya, trasplante, un trasplante, pero el cerebro, ¿cómo haces? Sí, todavía no se hace ningún trasplante de cerebro, así que son enfermedades muy difíciles. Y encima el prión es muy difícil todavía entenderlo, cómo actúa. No hay mucho, tampoco hay mucho campo en eso.